Bueno, entonces comenzaremos a ver lo relacionado con las actividades. Si no lo vieran en la pantalla, me comunican. Entonces, la actividad relacionada con esta semana número 3 habla de un foro. Bueno, ese foro seguimos el mismo proceso. Vamos a entrar, permítanme, y siempre tenemos la posibilidad de ver a un experto. Van a ver lo importante, es un neurocientífico, yo he tenido el placer de conocerle, ya van a ver otro punto de vista de las etapas del aprendizaje de la neurociencia. Contestarían a estas preguntas, qué habilidades, ¿no? Y dentro de lo que hemos dicho del siglo XXI y de ese aprendizaje emocional y ese aprendizaje social, ¿no? Que hemos hablado. Entonces, no hay mucho más del foro. En las indicaciones no lo dejen para última hora, intenten entrar, interactuar, ¿no? Perfecto. Nos vamos a lo referente a la actividad número, chan, 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 la actividad número, cada vez avanzamos más, la actividad número 6, lo que hemos visto sobre el aprendizaje emocional. Bueno, estimados y estimadas, tendrán que utilizar otra herramienta pedagógica que se llama Postcat. Simplemente es un audio a través de los sentidos, aprendizaje que hemos visto, ¿no? Vamos a crear ¿qué? Desarrollar el aprendizaje autónomo de cada uno de ustedes. ¿Cómo se diseña un postcard? Como vimos, hay que hacer una lista de inventario de conceptos de involucrados. Muy bien, primer paso que yo haría en mi computadora, crear una lista de inventario con todos los conceptos involucrados. ¿En qué? En el texto que vamos a utilizar en esa semana. El texto que vamos a utilizar se llama Educar las emociones. No se olviden, este texto se encuentra dentro de la semana número 3. Entonces, voy a desarrollar una lectura y en esa lectura, ¿cómo se diseña un postcard? Tendré que hacer esa lectura de inventario. Es como veíamos cómo nosotros hacemos esa tabla, ¿no? Ese cuadro comparativo. Pues primero que voy a hacer una lectura del texto y después de eso voy a hacer una lista de inventario de los conceptos involucrados que aparecen en qué? En ese texto llamado Educar las emociones. Hasta ahí correcto, ¿no? El primer paso que tendría que hacer internamente yo, eso es para desarrollar un postcard. Después se debe clasificar por niveles de abstracción o de inclusividad. Al menos se utilizan dos niveles, 1, 2, medio, bajo, eso ustedes lo pueden determinar, para establecer las relaciones. Y la subordinación que existe entre esta lista de conceptos. Podrían hacerlo gráficamente, como le he dicho, o podrían poner al lado de esa lista 1, 2, o nivel medio, nivel alto, pero ¿qué relación se produce entre esos conceptos involucrados? Después de todas esas conexiones que se producen en esos conceptos, se tiene que identificar un concepto nuclear, que se dice, que los une a cada uno de ellos, de los que han aparecido en la lista, discerniendo los niveles. Después, el cuarto sería que se debe interpretar y construir el primer postcard. El punto 1, punto 2 y punto 3 me da para que yo pueda desarrollar el postcard. Después se debe verificar palabras, ¿no? Cómo unimos esos conceptos de anterioridad, ¿no? Con nuevas palabras, frases, y utilizar algunos ejemplos. A veces se ponen ejemplos del día a día. Y para eso hacemos el podcast con todos los conceptos implicados. Ahora escucho sugerencias de cómo se diseña un podcast o audio educativo. Escucho algún tipo de duda, leo por el chat. Así es como se diseña un podcast o un audio educativo, siguiendo el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5.
¿Alguna duda? Díganme, callen para siempre. Leo por el chat. Bueno, parece ser que no hay nada. Entonces avanzaríamos. Después de saber cómo yo puedo editar un podcast educativo, tengo que entrar a realizar la tarea. Su chat no funciona, licenciado, estamos escribiendo. A ver. Bueno, usted coménteme si ya tiene por ahí voz. Ustedes pueden ver dentro de su chat. Ahora, disculpe, ¿usted tuviera un ejemplo para verlo? ¡Ay, Karen! ¿Cómo voy a tener yo un ejemplo? Ustedes tienen que ver el proceso. Primero, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a poner en la computadora, voy a leer el texto y voy a crear una lista de inventario. Después de eso voy a clasificar los niveles. Después de eso voy a tener un concepto nuclear. Después de eso me voy a poner a realizar el podcast. Voy a ver si incluyo nuevos conceptos y hago el audio. Es un proceso para realizar un audio. No hay ejemplo, es como nosotros realizamos un podcast o un audio. ¿Alguna vez se han grabado ustedes? No, díganme. Los niveles eran como cuando nosotros hemos visto qué referencia, si hay un nivel 1 o 2 de un concepto, si un concepto va primero, si va después, si tiene más relevancia un concepto con el otro, si tienen un tipo de relación, si se relacionan el concepto 1 con el 2, pero tiene que ir uno primero y después el otro. Si, esa es la relación que hay. ¿Cuál es el tema origen para los conceptos a clasificar? Muy bien, el tema que va a tener es lo que se llama la inteligencia emocional y el educar en las emociones. Todo eso lo van a descubrir cuando lean el texto de la semana. Ahí ya van a sacar la clasificación por niveles, ¿no? Como decía, ¿cómo es la clasificación? Vamos a ver. Pondríamos un ejemplo. La inteligencia emocional. Dentro de la inteligencia emocional a ustedes le va a salir distintos conceptos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y esos conceptos los pueden clasificar en el orden que tiene de importancia, ¿no? Tiene el orden de importancia que tienen los conceptos que ustedes han discernido dentro de la inteligencia emocional. No las tendrían que plantear. Ustedes no me van a enviar nada de eso. Es como ustedes realizarían un podcast. Ustedes no me van a enviar las relaciones que planteamos, ni el nuclear, ni el concepto nuclear, no. Eso simplemente es para que ustedes sepan cómo se realiza un podcast. Ustedes lo único que van a hacer es realizar la lectura, desarrollar un documento PDF y los audios de los temas indicados. Esos pequeños resúmenes de inteligencia emocional, de emociones, de diferentes tipos, eso es lo que me van a tener que plasmar ustedes. Y después de que lo tienen ya todo realizado, sí, podría ser como un guión. Tal vez con eso ya podría ser un poco más entendible, ¿no? En realidad no son resúmenes, son percepciones, pero no pongan sus opiniones. Serían como ustedes podrían explicar los distintos conceptos que han sido determinantes por ustedes sobre el texto en el punto de inteligencia emocional, sobre las emociones, sobre los distintos tipos de emociones, sobre el manejo. Y tendrían que pueden crear un solo audio o podrían crear audios chiquititos, como yo he hecho ahora con las videoclases. He creado una videoclase de la primera parte y una videoclase nada más explicando las actividades. Podrían tener uno de todos ellos sin que se relacione el de inteligencia emocional con emociones,
pero puede terminar uno y después puede enganchar otro, o puede hacer, por ejemplo, 6 separados. Por ejemplo, las características del audio, la duración depende de ustedes. Diego pregunta, ¿cuál es el objetivo de tener instrucciones de hacer un podcast si finalmente no vamos a crear uno? ¿Por qué no van a crear un podcast? Claro, 6 audios son podcast. Un podcast es un audio educativo. Cualquier tipo de audio sería una grabación de un perro, ¿no? De un avión. Eso sería un audio, pero ustedes están haciendo un podcast educativo, que lo vamos a compartir. Como hemos dicho, van a colocar el enlace y lo vamos a escuchar en la próxima clase. Entonces, vamos a dar un resumen simple. Un resumen. Déjenme un poquito, yo les voy a resumir. En esta actividad explica cómo se diseña un podcast educativo. Y para diseñar un podcast, primero tengo que leer lo que es el texto, después de eso crear una lista de inventario de conceptos que yo considero involucrados, después ver los niveles de relación que se producen entre ellos, ver el concepto nuclear y ponerme, ¿no?, a partir de eso a preparar mi primer podcast. Si tengo palabras nuevas, conceptos nuevos que puedo incorporar, ¿cómo se incorporan? Si quiero colocar ejemplos, si quiero cruzar conceptos, ¿cómo lo haría? Y de ahí elaboraría un podcast. Esto es cómo se hace un podcast. ¿Cómo hago la actividad? Realizo la lectura de este texto, donde aparecen estos puntos, donde tengo que más o menos preparar ese guión escrito de mi podcast. Creo ese guión para que se entiendan ustedes de mi podcast y después de que tengo esos guiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, grabo mi audio. Puedo grabar mi audio seguido o puedo crear pequeños audios. Para crear eso utilizamos esta herramienta. Pueden descargarse si quieren la app o pueden hacerlo a través de su computadora, lo que les sea más cómodo. Entonces el proceso es bien simple. Se conectarían como cualquier aplicación, si quieren descargársela desde su celular y grabarían. Si quieren tener una estación de radio, si alguna vez ustedes han querido verse cómo suena su voz, cómo ustedes pueden llegar a través de los sonidos que ustedes emiten y de su lenguaje al aprendizaje, van a ver que es difícil poder crear un audio. Entonces, el reto, un audio educativo. Entonces tienen que manejar los tiempos, ¿no? No repetir conceptos, ver cómo se enlaza un concepto con otro, ver los niveles, ¿no?, de abstracción, de importancia. Entonces, ese es el trabajo para un podcast. De la inteligencia emocional, de las emociones, de los diferentes tipos, del manejo. Entonces, simplemente se van a inscribir y van a grabarlo. También, bueno, van a ver que hay librerías donde ustedes después podrían subir esos audios para tener conocimiento. El documento sería siempre, como le pido, en PDF, donde subirían estas guías ya. A mí no me tienen que realizar estas conexiones, este listado de inventario. Ese es el trabajo que tienen que realizar ustedes, sino simplemente sería una carátula, los guiones, que eso lo van a entender, o pequeños resúmenes de su podcast, y después en la carátula me van a poner su enlace del audio. También le voy a pedir que lo suban, como siempre, en los anuncios del docente para poderlo ver. Sería una exposición, explicación, pero en audio. Es un poquito algo más, ¿no? Porque requiere un tiempo concreto. No es una exposición, porque una exposición requiere más tiempo. Tiempo concreto y con los conceptos claros y dirigido educativamente.
Entonces van a ver ese reto. Como ven aquí en el video, van a grabarse. Aquí tienen 2 fletinas, ¿no? Por ejemplo, si a usted le aparece para poder definir y explicarnos sobre inteligencia emocional, Edgar, 3 conceptos, pues son esos 3 conceptos que usted ha hecho en la lista, ¿no? Y si esos 3 conceptos tienen relación y con esos 3 conceptos a mí me puede transmitir conocimiento y aprendizaje sobre la inteligencia emocional, está bien. Pero usted vea si necesita más, si necesita menos, qué tipo de relación, qué niveles hay entre ellos, porque me lo tiene que dirigir a mí, que no tengo ni idea sobre el tema de inteligencia emocional. A mí, que no tengo ni idea sobre emociones, sobre los distintos tipos de emociones. Entonces, van viendo, ¿no? Lo enviarían y lo compartirían. Lo compartirían también en anuncios. En anuncios. La Licenciado, lista, sí, ¿la escucho? una pregunta, cuando explicó el contenido del PDF, mi computadora se colgó. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? ¿Cuál es el contenido del PDF que íbamos a enviar en el documento Word? ¿Qué A ver, tiene que haber? ayúdeme usted y yo le voy corrigiendo. Lo que ha No, es entendido. que no escuché nada de esa parte, como que se colgó mi computadora justo cuando estaba por hablar de documento Word, que qué había que poner. Solo escuché algo de los enlaces, pero nada más. Vamos a ir leyéndolo juntos. ¿Ya? Los Ya. pasos a seguir son los siguientes. ¿Cuál sería? Primer paso. Realizar la lectura del texto, Muy bien. Después de eso, ¿desarrollamos qué? el documento en formato PDF y los audios de los temas indicados. Ajá. ¿Cómo podríamos hacer esos audios de este tema, de inteligencia emocional, de emociones? ¿Cómo podríamos crear esos audios? Siguiendo estos pasos, ¿no? Ujú. Vamos a utilizar la plataforma esa, Tutorial Spreaker. Ujú. Entonces, ¿qué tendrían que presentarme? Me presentan un PDF y en el PDF me van a presentar una portada y en la portada van a estar los enlaces, lógicamente, pero antes de ponerse a hacer el audio, ustedes van a tener que hacer esos pequeños resúmenes o esos pequeños guiones sobre el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Sobre este otro tema, sobre este tema. Sí, desarrollar cada uno de esos puntos, de esos 6 puntos, Ujú. como nosotros veamos correspondiente para... Sí. Sí. Nada de esto de arriba, de lista de inventario, me van a tener, porque este es el proceso que van a hacer ustedes. Ujú. ¿Vale? Para poder realizar, ¿no? Ese resumen, esa explicación, ¿no? Esa guía. Después de que ya lo tienen, graban el audio con el programa que hay acá. Lo terminan y ese enlace me lo ponen en la portada o en la carátula del trabajo. Y además ese enlace me lo comparten siempre, como saben, ¿no? Para que lo podamos escuchar En aquí, noticias. en del- noticias, ¿no? sí. Y, y aparecería, porque yo les voy a poner actividad número 6. Y entonces ustedes lo compartirían allá, además del documento. Eso sería. Ok, en resumen, entonces, solo la carátula y los enlaces de los diferentes o podcast que armemos, ¿no? Sus pequeños resúmenes o guiones para hacer el póster. Ah, ya, el guión. Usted no va a grabar si no tiene primero el guión. Ya, Si no tiene bien claro lo que va a desarrollar en eso, sin su guión o su resumen, no va a poder grabar. ya. Porque entonces es lo que decíamos, un poquito lo que decía aquí, no es una explicación, no. Ustedes tienen que ser concisos, tienen que interpretar qué conceptos, porque, ¿no? ¿Qué relación hay que eso? ¿Cómo van a comunicar un concepto con otro? ¿Qué verbos, qué frases, qué ejemplos? Y eso tienen que crear primero una guía, no se van a poner a grabar antes. Sí, entonces, licenciado, la guía la ponemos igual en la carátula que le vamos a presentar en PDF, ¿correcto? Bueno, después de la carátula, lógicamente, esos resúmenes. Claro. Ajá, ajá, perfecto. Ya.
En la carátula o en la portada, como lo quieran ver, van a estar los enlaces del audio y después dentro ya van a estar, ¿no? Inteligencia emocional, va a estar su resumen, su guía, ¿no? Del audio, ahí va a estar. Y ya estaría. Ok, licenciado, gracias. No, Gilberto, por ejemplo, las listas y los niveles de abstracción, no deberían estar en el PDF. No es. Ustedes es la forma de realizar un podcast. Cuando ustedes quieren elaborar materiales didácticos para realizar un podcast, tienen que seguir todo eso, ¿no? La lista, los niveles. Entonces yo no se lo voy a pedir. Después yo, cuando lo escuche, voy a valorar si ustedes han trabajado cómo se realiza un podcast o no. Si tienen esos niveles, si utilizan conceptos, si les han colocado jerarquía, eso se ve cuando se escucha. Y esa es la valoración de la actividad. Bueno, se ve no, se escucha en este caso, perdón. Bueno, Edgar, ok. Gilberto, ¿qué me dice? Araceli, creo que se fue con su hijita o hijito. Tenemos a Paola. Paola no nos ha dicho nada por el chat. Muy bien, Ernesto, qué bien. Sí, un guión, está bien. Con lo de guión nos entendimos muy bien, ¿no? Guión, resumen, queda mejor guión, ¿no? Hay que ponerlo como una tabla. Bueno, si lo quiere poner en una tabla, lo puede poner en una tabla o lo puede escribir, ¿no? Bien, Paola, porque no la habíamos visto escribir nada. Muy bien. Paola, ¿tiene micrófono o no? Sí, hay una diferencia, sí, entre el guión técnico y literario. Depende del, ¿no? de lo que se quiera comunicar. Aquí en realidad es algo educativo, ¿ya? No tanto, podría ser un guión técnico, no tanto literario, sería algo parecido al técnico, ¿no? ¿Cómo lo ve Gilberto? Ah, estaba conduciendo. Uy, cuidado que vayamos a tener un accidente. Pero ya dejó de manejar, Paola. Gilberto, sí, es una tabla. Si es técnico, sí, sería una tabla. Pero lo que pasa es que si lo pone muy técnico, no sería pedagógico. Sería que usted lo está dirigiendo a una persona que ya conoce, que tiene conocimiento sobre el tema. Usted no. Está dirigiéndoselo a alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento. Entonces es algo más educativo, ¿no? No tanto técnico, porque técnico utilizaría lo que son, ¿no? Conceptos que tal vez no conoce la persona y no va a producir aprendizaje. Nos vamos a un nivel, obviamente, va a utilizar palabras técnicas, pero con un lenguaje sencillo, ¿no? Con conectores sencillos. Bien, Paola, me deja más tranquilo porque a ver si vamos a tener un accidente por ahí. Muy bien, eso es, Alejandra. Hacer conocer, entender y, ¿no? Y que pase a la memoria. De una forma sencilla, clara y que sea significativa. Y van a ver, ¿no? Van a ver cómo se escuchan, la facilidad que tienen, ¿no? Ahí va a ser todo un reto.